sonando esto. Bueno, vamos al asunto. Tenía el cabello castaño, los ojos grandes, la frente ancha y la boca de labios gordezuelos. Su rostro era atractivo. El cuerpo combinaba perfectamente con la cara provocadora y le añadía una cadencia sensual. Había cumplido 34 años. Estaba casada con un súbdito italiano, Francesco Mariano Avanzini Pompanen, de 40 años, con el que tenía 2 hijos. El mayor, Antoine, de 12 años, y la pequeña Jacqueline, de 9. Pues yo no sé por qué, si estaba casado con un italiano, los nombres de los niños eran franceses. El matrimonio residió bastante tiempo en Locarno, Suiza. Ah, vale, ahí está la explicación. Antes de regresar a España para establecerse en la calle Nalón 2 de Piedras Blancas, Áviles, Asturias. Los dos eran unos exiliados a su manera, porque ella, que nació en Zamora, abandonó su pueblo villarino de Tras la Sierra, en Alcañices, y él su localidad natal, Casalmaggiore, en Cremona, para unirse en un terreno neutral donde durante años disfrutaron de una existencia armónica. Francesco era extrovertido, siempre de buen humor, con temperamento cordial. Tenía un bar de su propiedad que cuando estaba en casa atendía mostrándose amistoso. En realidad su profesión era la de marinero, por lo que pasaba largas temporadas fuera. Muy diferente a su marido, Sara era inconsciente, veleidosa, con un carácter cambiante que la enemistaba con la gente de su alrededor. En una de las ausencias de Francesco, intimó con Juan José García Fernández, de 39 años, obrero de la compañía asturiana de Zinc, casado y separado, con 4 hijos. En su cabeza empezó a fraguarse la idea de eliminar a su marido. Pero Juan José, quizá bueno para el amor, no tenía el temple necesario para ayudarla en su propósito. Los vecinos de Castrillón, donde residía cerca del aeropuerto, lo recuerdan como poco decidido y pusilánime. En su pueblo natal, La Corrada, decían de él que desde pequeño tenía fama de asustadizo y poco echado para adelante, así que, aunque enseguida pudo contar con su acuerdo, Sara no podía confiar en sus manos la realización material del plan. Tuvo que buscar por otro lado, hasta que se encontró con un tipo más duro, alguien acostumbrado a enfrentar las dificultades sin que se le aflojaran los pantalones, o al menos eso es lo que decían de él. Se trataba de José Manuel Fernández, alias El Pichón, famoso por una hazaña de la que presumía: haberse casado con una mujer mucho mayor que él para acercarse a su dinero. Les separaban más de 20 años y él ya tenía, en el momento en el que Sara lo recluta para su proyecto, los 40 cumplidos. El Pichón trató de hacerse con el control de la recaudación del bar Molín en Llampero, propiedad de su mujer, pero ella no se lo permitió. Así que su hombrada quedó a medio camino. José Manuel Fernández solo logró sacarle a su sexagenaria esposa un coche Land Rover, después de lo cual se dedicó a dársela con cuantas cayeron bajo su influjo de ligón de vía estrecha. Una de esas mujeres con la que convivía en el momento de prepararse la muerte del italiano
presentó a Sara Díaz Rivas, la diabólica esposa. A finales de agosto de 1982 tuvieron una reunión en el domicilio de la calle Nalón, que hija de su madre la esposa, ¿no? Donde, según el pichón, le propusieron acabar con la vida de Francesco Avanzini. La primera vez que oyó hablar de ello se negó en redondo, pero en encuentros sucesivos consiguieron convencerlo. Sara no dejaba transparentar las verdaderas razones que la movían a eliminar a su marido. La hora de la pasión había pasado para ellos y, sin embargo, estaba en plena ebullición con su amante, Juan José García, que apenas se despegaba de su falda. Se le veía descaradamente en el domicilio de ella varias veces al día. Las propiedades de su esposo eran un buen bocado para alguien como Sara, que adoraba el dinero, aunque su ambición corría paralela a su ignorancia en los asuntos de transmisiones de herencia y compraventa de pisos y locales comerciales. Lo que sí tenía seguro es que el préstamo de 1.000.000 que el matrimonio había solicitado y que ascendía con intereses a casi 2 millones quedaría extinguido al fallecer el cónyuge varón. Calculadora. Madre mía. Sara no le dio dinero alguno a José Manuel Fernández ni a Juan José García, los dos instrumentos de los que habría de servirse. A José Manuel tardó mucho en convencerle e incluso se vio con él a solas en repetidas ocasiones, yendo a buscarle a un local céntrico donde se guarda memoria de sus citas. Por fin logró quebrar la voluntad del pichón, fijando la fecha del crimen. Sara tuvo que emplearse a fondo para torcer la voluntad del 7 machos, que sería a la postre quien manejaría el arma. Se dice que entre ellos surgió un sentimiento muy potente que decidió al sicario. Habría que esperar el retorno del marinero, pero todo lo demás estaba previsto. Sería entre el 20 y el 27 de octubre de 1982. La trampa a Francesco Avanzini se concretaría en el monte Coruxo, cerca de Santiago Tambiedes, junto a la carretera de Avilés a Luanco, en un bosque de eucaliptos que esconde pozos de mina abandonados. Uno de esos pozos, quizá el más profundo, serviría para hacer desaparecer el cadáver, ya que a su oscura profundidad los lugareños arrojaban basura y animales muertos que disfrazarían cualquier indicio de que se hubiera sepultado allí a una persona. Con todo decidido, fijaron la hora. Las 3 de la tarde. Sara se encargó de llevar a Francesco hasta la escena del crimen. Le engañó prometiéndole que iban a recoger setas a una zona muy rica, en la que había muchas. Con este cebo, Sara le montó en su vehículo, un Seat 131, en el que le condujo al lugar pactado con sus compinches. Allí le esperaban el pichón y Juan José. Este último tan asustado que el criminal más frío le tuvo que pedir que se alejara de él para no ponerle nervioso. José Manuel había llevado su escopeta y se apostó entre los árboles. Cuando Sara llevó a Francesco hasta la cercanía del pozo que habían elegido como tumba, se alejó de él. Poco después, el asesino hacía ladrar su automática. Francesco recibió 4 impactos, 2 en la espalda, uno en el costado izquierdo y otro en el codo. Casi no le dio tiempo a darse cuenta de nada. La munición especial para jabalíes le reventó por dentro. Sara se acercó a contemplar el estado en el que quedó su esposo. Tras observarlo detenidamente, no se dio por satisfecha. Será
gustaba ocuparse de los detalles, llamó a José Manuel y le pidió que le pegara otro tiro al cadáver. Dale en la cara, desfigúralo para que no lo reconozcan. Ella había pensado en todo. No bastaba aquel lugar alejado ni el agujero tremendo en el que lo metieron. Además, era necesario asegurarse de que nadie podría establecer su identidad. José Manuel, admirado de estar ante el miembro más brutal del grupo, después de él mismo, le dijo con reconocimiento entre villanos: «Sí que le echas valor», a lo que ella, con un tono de orgullo en la voz, le respondió: «¿Te crees que no tengo cojones? Pues me sobran para darte sopas con onda». Yo creo que esto lo he leído antes. Lo voy a subir de todas formas, pero yo creo que esto ya está. ¡Qué desastre! A la hora de hacerle desaparecer, el más débil del trío demostró ser también un patoso. Arrastraron el cadáver por los brazos y al echarlo al pozo, Juan José perdió el equilibrio, estando a punto de caer al fondo con el muerto. Fue el pichón quien le salvó en el último momento. El guapo vomitó de miedo en las raíces de un árbol. Luego se montó en el coche de Sara para volver al pueblo. Anduvieron todo el camino callados. El recuerdo helado de la profundidad que estuvo a punto de engullirlo le daba escalofríos. Y no le daba escalofríos estar con esa mujer. No lo entiendo. José Manuel Fernández cargó su escopeta en el Rover, producto de su desigual matrimonio, y enderezó hacia Avilés, donde había acordado encontrarse con la pareja. La que de verdad tiene huevos es ella. A medida que fueron echando de menos al italiano, su mujer se inventaba una excusa. Primero dijo que estaba en Italia, arreglando no se sabe qué papeles de su documentación. Luego que seguía en el mar. Embarcado. También improvisó que había huido con 2 amigos por un asunto de contrabando. Pero fuera lo que estuviera haciendo, Francesco tardaba mucho en volver. La mujer, supuestamente abandonada, empezó a hacer cosas raras como intentar vender la casa y el bar, para lo que necesitaba la firma del marido, sin que éste estuviera presente. Además, siguió sus relaciones con los otros hombres cada vez más desinhibida. La ausencia del italiano pasó a ser considerada una desaparición en toda regla y como tal levantó el interés de la Guardia Civil. Los rumores corrían cada vez más cargados por los deslices de Sara y la actitud de sus 2 cómplices. Uno de ellos no supo mantener la boca cerrada, porque datos muy concretos del asunto llegaron a oídos de los investigadores. Una llamada anónima al cuartel de Avilés encaminó los pasos para recuperar el cuerpo del desaparecido. Podemos hacer una apuesta. ¿Quién fue quien se largó? ¿Quién sería? Yo creo que sé quién es. Los miembros de la Benemérita abrieron una investigación que en el mayor de los secretos revisó montes y minas abandonadas hasta que llegaron al pozo donde estaban los restos. Se trataba de un montón de más de 30 metros plagado de gases tóxicos. Los agentes tuvieron que descender con equipos especiales y botellas de oxígeno. Aún así, puesto que había pasado un año desde que arrojaron el cadáver, la basura acumulada era tanta que tardaron varias horas en recuperar los primeros despojos. Sacaron una bota con un pie, luego parte de la columna vertebral y la calavera. Poco a poco pudieron reconstruir el esqueleto, suficiente para esclarecer la identidad. Fue el paso que necesitaban para detener a la viuda y a los 2 hombres con los que cometió el crimen. El primero en desmoronar
nunca se hubiese sabido. Hubiese quedado como desaparecido. 10 años. A los 10 años se declara muerta. Desde su desaparición como norma general, este plazo se reduce a 5 años si el desaparecido tenía más de 75 años en el momento de la desaparición. Y existen otros plazos que acortan existen casos especiales que acortan los plazos, como la violencia, 1 año, desastres, 3 meses, o accidentes aéreos o marítimos, 8 días. Pues efectivamente esos son los plazos para declarar a una persona fallecida. Entonces, si este hombre no se hubiese ido de la lengua, hubiesen pasado 10 años, lo hubiesen dado por fallecido, y entonces ella podría haber vendido la casa, el bar, todo, y haber heredado todo lo de él. ¿Qué os parece? Menuda arpía calculadora. Bueno, chicos, este capítulo, como ya he dicho antes, creo que lo he leído y creo que lo he subido, pero como he hecho comentarios nuevos, yo lo voy a subir, porque si no sería el segundo